Grabar. Entonces, vamos a ver de qué se trata el cálculo del pináculo o sobre todo lo que se llamaría la numerología en el tiempo. Entonces, como ya lo vimos en Mafufos, la numerología básica es la numerología tántrica porque solamente se ven 5 elementos base de cualquier fecha de nacimiento. Pero un análisis de una numerología completa también incluye el nombre y el camino de vida. Entonces, esta sería como, por eso Mafufos fue punto cero, porque al final tenías que saber los conceptos, o sea, las energías y aún así es como mucho de práctica, ¿no? De saber que sí, que no, cuáles incluso están mis prejuicios en algunas palabras que digo, oye, esa palabra me duele o lo que sea. Entonces, en esta parte que va a ser el camino de vida, es tratar de ver al número en el tiempo, ya no en una persona, ya no con una personalidad, sino como una energía que afecta ya sea de forma universal o de forma individual, cuando es un año personal o un mes personal. Y lo bonito de este taller es que es una fórmula que mi maestra, Laura Rodríguez de Numerología Cotidiana, creó a partir de la numerología de pináculos, que es como un poco entre tarot y así, es una fórmula muy efectiva, porque vamos a empezar con la presentación. Aquí lo más bonito de este tipo de talleres es que aquí sí puedes ver a la numerología como una brújula. Entonces, el pináculo te está diciendo en qué parte del mapa estás. Y después, que eso lo podríamos ver en otro taller, que es el taller de sinastrías, es, estoy yo en esta parte del mapa, ¿qué maestros me estoy encontrando en esa parte? Al referirme a los maestros es a mis padres, a mis hijos, a mis hermanos, a los novios, a incluso yo, por ejemplo, las parejas que tenemos, a los amigos. Aquí, por ejemplo, se dice mucho que la numerología te explica que el maestro está hasta que la lección está aprendida. Y está súper chistoso porque dices, híjole, ¿por qué estoy tanto tiempo con una pareja? Que a lo mejor tengo algo malo que aprender o algo malo que vivir. No, al contrario, sino como que realmente la lección se está dando también incluso muy en el armónico y todo ese armónico es parte de lo que uno tiene que empezar a vivir y aprender en este plano, ¿no? Entonces, en este taller justo van a aprender en qué parte de su mapa están y las palabras clave de la energía que tienen que trabajar. Ahora, así como el de Mafufos punto cero, que algunas personas quieren profundizar en ciertos números, este taller sí por lo menos se va a dividir en otra sección. ¿Por qué? Porque una cosa es, vamos a verlo desde este punto de vista. Esto es un pináculo y este es el mío. Este es mi camino de vida. Hay 4 etapas principales y después estas etapas se repiten. Yo siempre me imagino que esto es como cuando subes las escaleras de la resbaladilla y la bajada es si la haces armónica o desarmónica. Pero a su vez, cada etapa se subdivide en 9 años. Entonces, como lo explico en las charlas de cada mes, hay un tema principal, que en ese caso es el año 2022, hay un subtema, que es el mes, y hay un bullet, que es la semana. Y por ejemplo, aquí hay otro tema más principal, que podría ser la portada del libro, ¿no? La portada del libro es el, la etapa en la que estamos, después de esa etapa, ver en qué año estás y después podrías subdividirlo en qué mes, en qué semana y así sucesivamente.
Cuando algunas personas, compañeros de mi grupo, le preguntan a mi maestra cuál es la parte más importante, qué quiere decir que a lo mejor la numerología tántrica no es importante y es así, más bien uno tiene que ver cuántos ingredientes le estás metiendo a la sopa. Porque y también el orden en que estás cocinando cada ingrediente. Por ejemplo, una sopa no puede funcionar sin agua, ¿no? Entonces, ahí es cuando dices, ah, o sea, es más, no es que sea más importante, sino que, en qué orden lo voy a leer o por qué sucede una cosa con otra. Pero bueno, esto sería un pináculo y además esta es la parte brillante del pináculo. O sea, aparte hay una parte oscura del pináculo. Entonces, realmente creo que el taller de Camino de Vida puede desglosarse en todas las clases que las personas quieran profundizar. Pero bueno, entonces, ya sabemos que un pináculo simple y sencillamente te ubica en un mapa. Y también recordando la numerología básica, este mapa se va a mover del 1 al 9. Hay etapa 0, pero solamente en la parte oscura. ¿Por qué? Porque todo se hace a través de sumas en la parte de arriba. Y en la parte oscura de tu camino de vida se hacen restas. Entonces ahí, lógicamente, sí podemos tener como valores como el 0. Entender que la vida tiene este ciclo. A mí me gusta mucho recordar pues sí, el libro del héroe de las mil caras, ¿no? Entonces, en donde siempre hay un inicio, siempre hay una gran prueba, está la resurrección, está el hecho en el que en el 9, en el ciclo 9, en el número 9, regresas con el elixir de la sabiduría. Y creo que podemos empezar a recordar que en esta numerología, sobre todo en las últimas clases de Mafufos, de saber que el 1 es el inicio, el 2 son las alianzas, el 3 es cómo creces con esas alianzas, el 4 poner en orden. Creo que aquí es cuando le van a encontrar mucho más sentido y mucho más significado a lo que significa un verdadero ciclo de lo que sería la numerología. Y ver que cada número tiene una lección diferente. Aquí ya no es la personalidad. Fíjate que fíjense que es lo más bonito, ¿no? Que la personalidad de alguien se puede dar entre esta combinación de armónicos y desarmónicos, pero con el tinte del karma, el tinte de la esencia, ¿sí me explico? Pero en la energía del tiempo es el número, es el número. Incluso lo podemos ver en el día de hoy. 5 días, mes 5, semana 5, cambios inesperados. Nadie se conecta, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues hay que fluir, ¿no? Al final, ¿qué actitud puede cada quien tener ante algo que te cambie el plan, ¿no? Entonces, eso es la energía en el tiempo. Simple y sencillamente es la lección y aquí la clave es nuestra reacción, nuestro aprendizaje que obviamente se tiene y se da mucho a partir de cada quien la numerología que tiene, ¿no? Habrá personas que sufran, habrá personas que se resistan al cambio y definitivamente o a lo que suceda, ¿no? Entonces, aquí sí realmente podemos ver que todo es un proceso evolutivo, que todo es un proceso evolutivo, sobre todo el cual nos ayuda a perfeccionar nuestro ser espiritual. ¿A qué me refiero a perfeccionar? Recordando que la palabra perfecto es como esta pieza de rompecabezas. Esa pieza de rompecabezas es perfecto porque embona en el lugar en el que tiene que embonar. Por eso es perfecto, no es porque sea bueno, porque sea malo, sino porque tiene la silueta que le corresponde, ¿no? También hay que recordar que en la numerología simple y sencillamente todo fluye, que no podemos controlar, que no podemos cambiar, que no podemos acelerar los ritmos y eso sí me ha pasado en algunas lecturas en las que
Algunas personas pensaban que estaban en otra etapa y decían, ¿y cómo puedo acelerar mi etapa? Eso no sucede. No sucede acelerar etapas. Y creo que si tú tienes esta información y si tú la sabes interpretar desde la forma más neutral y abstracta, tienes las palabras clave que tienes que conocer al 100%. Una vez que conoces esas palabras clave y las asimilas, los ciclos que vienen son más fáciles, los sufre uno menos. Pero bueno, entonces, como les dije en un principio, todo camino de vida tiene 4 etapas principales y después esas etapas se repiten. ¿Cuáles son esas etapas? Obviamente se tienen que dar por 3 escenarios importantes. El escenario del aprendizaje, que por lo regular este escenario de aprendizaje siempre se da en nuestros primeros años. El escenario del aprendizaje no dura lo mismo en todas las personas. Es la única etapa que dura diferente en cada persona. Y obviamente en este escenario del aprendizaje es en donde nosotros empezamos a integrar todos los desarmónicos, principalmente de nuestro linaje. Aquí es en donde adquirimos un chorro de herramientas que incluso implican el mayor reto del número más importante de nuestra numerología, que es del día. Aquí justo en esta etapa de aprendizaje, nuestra esencia se ve en los primeros años alabada y después completamente rechazada. O sea, se va a los extremos completamente. Después de la etapa del aprendizaje, va a venir la segunda etapa, que es la etapa, esta en mi caso es 4, tiene energía 4, que es la etapa de la desprogramación. Hay algo bien interesante porque, o sea, aquí estamos viendo tres momentos y yo les estoy diciendo que hay 4 etapas. Vamos a diferenciar lo que es el momento y la etapa. La etapa es las que tenemos que vivir, pero cada etapa va a pasar por estos 3 momentos. ¿Qué sucede? Yo estoy en una etapa de vida, pero para que lo entendamos, es como la luna. Vean que sucede la luna llena, pero antes del pináculo de la luna llena hay un pre-luna llena, está la luna llena y está el post-luna llena, ¿sí? Pues justamente esos son estas 3 etapas. Cada etapa de vida, o sea, cada momento de estas etapas de vida va a tener un aprendizaje, te va a ayudar a desprogramar algo y te va a poner en una situación que te ayuda a aprender la lección de vida. Entonces, en mi caso, mi primera etapa 7 tiene esos 3 momentos. Mi segunda etapa 4 tiene esos 3 momentos. Mi tercera etapa 11 tiene esos 3 momentos. Entonces, si mi primera etapa tiene energía 7, voy a tener que aprender algo, voy a tener que desprogramar algo y voy a tener que un escenario en donde vivir ese 7. Si estoy en mi segunda etapa, voy a tener que aprender algo, voy a tener que desprogramar algo y voy a vivir un escenario de 4. Y así sucesivamente. Entonces, por eso me estoy regresando porque el aprendizaje que nos va a dar cada etapa es como el jugo, es este conocimiento que no importa si sea armónico o desarmónico, pero ¿qué pasa? Nos va a ayudar a desprogramar algo, ya sea una vieja creencia, ya sea un hábito. Es más, aunque ni siquiera pasemos el examen, en nuestra alma, en nuestro código genético, ya se está desprogramando algo. Porque puede ser que por eso, si yo soy una persona así toda recatada, ya mi alma o mi código genético adquirió ese aprendizaje y mi hijo va a ser un rebelde sin causa. Entonces, el escenario, que es el tercer suceso, es que
ya sea que yo tenga o un divorcio, si es una energía 5, o ya sea que esté en una certificación, si es una energía 7, ¿sí me explico? Entonces, el escenario son las situaciones o los maestros que acompañan esa lección. Entonces, es muy importante saber que cada etapa siempre nos va a dejar esta huella, un aprendizaje, una desprogramación y va a vivir a través de un escenario. Ahora, el tiempo simple y sencillamente no se borra. Por eso dicen que el tiempo es en donde nosotros debemos de invertir con mayor conciencia. Es en donde realmente existe un verdadero gasto, porque no regresa. Y el aprendizaje nunca va a ser bueno ni malo. Simple y sencillamente es esta marca o esta sabiduría o esta huella. Cuando nosotros empezamos a entender que todo es perfecto, no es porque lo catalogamos o lo etiquetamos, sino podemos entender que hay mucho que agradecer, que hay mucho más por recibir, pero que al final el recibirlo siempre va a ser, pues sí, con esta neutralidad y estos brazos abiertos. A lo mejor esta es una frase que no todo mundo está de acuerdo, pero cada vez que la practico y que la veo desde otro punto de vista, la siento muy real. Una vida sin expectativas es una vida más espiritual, pero no las expectativas de no tener sueños o no las expectativas de no querer nada, sino sin estos apegos o estas añoranzas. Uno puede tener un chorro de ganas de tener una casa mejor o de tener un carro mejor o de mandar a nuestros hijos a las mejores escuelas o de vivir en otro país. Eso es que quieras cambiar de escenario, pero eso no es una expectativa, esas son ganas de cambiar el escenario. La expectativa es generar un apego por una ilusión. Y por eso las expectativas, vivir a través de expectativas es vivir a través de frustraciones o de angustias o de miedos. Por eso no es una vida espiritual. Pero en el hecho de que uno quiere luchar o cambiar o vivir otro tipo de experiencias no tiene nada que ver con generar expectativas. Pero bueno, esa es una frase que quería puntualizar. Entonces regresamos a que nosotros vamos a vivir 4 etapas importantes. La primera etapa se llama la etapa de programación, que es la etapa 1. Entonces, ¿qué sucede en la etapa de programación? Obviamente te meten el chip en donde te van a cargar todos los programas, como en una computadora, ¿no? Entonces aprendes ahí. Por eso creo que en numerología de mafufos les hablé de las 7 influencias, que los primeros años son de la mamá, luego siguen los años del papá, luego siguen los años como de un mentor exterior y así sucesivamente. Entonces, todo eso sucede en la etapa 1, en donde esta sería la fórmula. Pero lo más interesante de la primera etapa es que aquí sí se viven todos los desarmónicos, porque ¿qué les dije de los desarmónicos? Son los límites. Por eso es el más y es el muy. Si tú no puedes medir el espacio en donde estás, no sabes hasta dónde llega. Por eso necesitan suceder los desarmónicos en estas etapas, para que tú puedas medir el espacio, para que tú digas, híjole, mi mamá era súper celosa, o mi papá era súper codo, o mis tíos son súper workahólicos, X, Y, Z, ¿no? Y vamos a profundizar en el taller. Entonces, en la primera etapa sucede. Luego, a partir de la primera etapa, todas las etapas siempre van a durar 9 años. 9 años. Entonces, la etapa 2 dura 9 años, la etapa 3 dura 9 años, la etapa 4 dura 9 años, la etapa 5 dura 9 años, la etapa 6 dura 7, 9.
Entonces, si aquí yo les hago un cálculo, no quiere decir que se van a morir en la edad que dice aquí. Quiere decir que si hay una etapa 8, se vuelve a repetir la 6. Si hay una etapa 9, se vuelve a repetir la 5. Entonces es un sube y baja. Entonces, por lo menos yo no sé, pero este cálculo no te va a decir cuándo te vas a morir, ¿no? Porque también suele pasar, o sea, hay personas que dicen, me voy a morir en esa edad. No, son ciclos que se van a ir repitiendo. Aquí lo interesante y es lo más bonito que se puede ver en este camino de vida, que no hay todos los números. Nosotros bajamos a estudiar y aprender solo 4 números. Y hay algunas personas que estos números se repiten. Hay personas que aquí tienen 7, 7, 8 y 8. Y hay personas que estos 4 números tienen diferentes, como en mi caso, pero hay personas que realmente se repiten. ¿Por qué? Porque, y lo explica la maestra, es de que a lo mejor es una lección que de verdad te cuesta trabajo y dices, no, no me voy a tardar, no la voy a aprender en 9 años, mejor le invierto 18, ¿no? Entonces, después de la primera etapa, que es la etapa de programación, donde te meten todo el chip, todos los programas, llega la segunda etapa, que es la de comprobación. Entonces, ¿qué sucede en esta segunda etapa? Es la etapa en la que yo estoy comprobando lo que aprendí. Y por ejemplo, en este caso, no sé si alguna vez alguien de ustedes ha escuchado este cuento, que es como un cuento psicológico de conducta, que dice, una pareja, ¿no? Entonces la esposa, siempre que cocina una carne al estilo roast beef, no sé, la carne la cocina, compra la carne gigante y la parte a la mitad y la cocina en 2 trastes. Entonces una vez el esposo le pregunta, ¿por qué cocina? O sea, sabe deliciosa la carne como la cocinas, pero ¿por qué la cocinas siempre en 2 partes? Y ella le dice, pues es que así me enseñó mi mamá. Y dijo, bueno, un día van a cenar con la suegra y le dice el concuño, no sé cómo se dice, ¿no? Le dice, suegrita, la verdad, esa receta que le enseñó a su hija es deliciosa, la de la carne, pero tengo la duda, ¿por qué la cocinan dividida a la mitad? Y ella le explica, la suegra le dice, es que nosotros éramos tan pobres, que teníamos un horno muy pequeño. Entonces, dividía yo la carne a la mitad para que pudiera caber en el único traste que tenía y era el único traste que podía entrar en la estufa. O sea, ni siquiera era una cuestión de receta, ni siquiera, o sea, es el hecho de que nosotros tenemos la costumbre de repetir lo que vemos, a veces sin cuestionarlo. Entonces, para eso sirve esta etapa 2, para comprobar todo lo que se aprendió en la etapa 1. Entonces, es por eso que a veces uno como ser humano, su primer novio o su primer pareja es exactamente igual a la mamá, o es exactamente igual al papá, o es exactamente igual, ¿sí me explico? Entonces, es muy probable que en la etapa 2 se repitan muchos patrones de la familia, porque uno está comprobando todo lo que aprendió. Después va a llegar la etapa 3, que obviamente se llama la realización y la reconciliación con el yo. Pero yo le puse la etapa en la que yo voy a crear mis propias reglas. Porque obviamente ya me programaron y obviamente yo ya comprobé y dije, no, obviamente todo eso está mal. Yo voy a crear mis propias reglas porque así nos pasa, ¿no? Entonces yo lo voy a hacer todo diferente. Y justamente en la etapa 3 es cuando uno empieza a crear sus propias reglas y te das cuenta de que tú también estás como muy en otro plano, ¿no? O sea, como que también sacas aquí un chorro de desarmónicos porque también sacas muchas heridas, ¿no? Muchas ilusiones de las heridas que te pasaron o que tú interpretaste en las otras 2 etapas. Entonces es aquí, en esta etapa 3, en donde este yo empieza a ser muy auténtico, empieza a probar un chorro de cosas y que incluso son cosas que uno cree querer,
pero cuando las vives, pues ya no te gustan tanto. ¿Para qué? Para que justo llegue la etapa 4, que es la cosecha y es la etapa de la realización de la vida plena. Es la etapa de la plenitud, por eso está en la parte más alta de este diagrama. Porque además de que aquí nosotros vamos a hacer un equilibrio entre lo que aprendí, entre lo que comprobé y entre mis reglas. Entonces, en esta etapa, que es la etapa 4, empiezo a hacer como esta madurez energética, espiritual, álmica y de experiencias, pero también este número es el número que más nos va a costar trabajo interpretar. Mi maestra lo explica de una forma muy seria y sofisticada, pero yo lo veo de una forma, pues más como Nostradama, más mafufa, ¿no? Obviamente nosotros vean cuántos mínimo cuántos años tendríamos que pasar para poder entender esta lección. Para poder entender que aquí se, se va a hacer una alianza entre nuestra esencia y nuestras vidas pasadas. Es por eso que es la parte más alta del pináculo, porque nuestra esencia se va a reconocer, la vamos a reconocer como tal, y al mismo tiempo vamos a adquirir toda la sabiduría de nuestras vidas pasadas y de lo que adquirimos en este plano. Entonces, por eso yo les dije al principio de esta clase que esto es como subir una resbaladilla. Puedo vivir en el desarmónico de la programación. Va. Puedo vivir todo el desarmónico de la comprobación. Va. Puedo vivir todo el desarmónico de crear mis reglas. Va. Pero una vez que ya llegaste a la parte de arriba de la resbaladilla, puedes decidir bajar esas mismas lecciones en todo el desarmónico, con toda la negación y con todo ese miedo, o llegar a este punto, voltear atrás y, como dice aquí, realmente agradecer lo que aprendí, saber que voy a recibir más y que aún hay mucho que por venir, pero lo mejor de todo que usar es esta herramienta de que se van a repetir las lecciones. Entonces son cosas que ya viví. O sea, son cosas que de alguna manera, ya sea con el maestro, ya sea con el escenario, ya sea con algo, se van a repetir. Entonces, si ya tengo esta herramienta o esta parte en el que sé en qué parte de mi mapa estoy, ¿cómo puedo sacarle el mayor provecho a cada una de las energías? Y así bajar la resbaladilla con toda la emoción y decir, claro, mi vida va a estar llena, por ejemplo, usemos mi caso, de elevación de conciencia y darme de topes porque voy a encontrar un chorro de verdades que no sé si me van a gustar, de ponerme en orden y ponerme bien así, aunque sea mi karma, porque yo soy de abril, de dar clases y de aprender y de especializarme, pero a través de un chorro de cambios inesperados, sin ningún... ¿Sí me explico? O sea, esto puede ser algo que les puede alentar a tomar las cosas con una interpretación no desde el yo, sino de este es el ritmo que me van a tocar, pues a lo mejor me pongo a tomar clases para aprender a bailarlo, ¿no? Y si no lo puedo aprender a bailar perfectamente, ver qué sonido armónico puedo encontrar ahí, ¿no? Lo más interesante de lo que a mí también me gusta mucho de este tipo de cálculo es justamente llegar a este punto en que esta pirámide, que es la parte más fácil de lo que vamos a calcular, es una clave que cuando yo lo vi, que a lo mejor ahorita no me lo van a entender, pero espero que sí,
Fíjense, ¿qué es el día? Es tu esencia, es lo más puro de ti. ¿Qué es el mes? La tarea pendiente, lo que no sé hacer y que me tengo que poner las pilas. Mi esencia y mi tarea es mi primera etapa. Ahora, mi esencia y mis vidas pasadas es la segunda etapa. Ahora, lo que me programaron y lo que comprobé, por eso puedo crear mis propias reglas. Pero el verdadero pináculo, el verdadero clímax del aprendizaje de esta vida es que hice la tarea y que recordé quién era. Entonces es por eso que esta lección es el pináculo, porque si estoy haciendo mi tarea y si estoy tratando de descubrir qué pendiente, cómo es esta parte, pero al mismo tiempo estoy accediendo a mi sabiduría ancestral, a mi instinto, a lo que me dice este pequeño Pepe Grillo, y lo combino con mi esencia, vean por qué es el mayor aprendizaje, por eso está en el clímax. Pero bueno, como obviamente el ser humano es a través de ciclos, pues por eso se repiten las lecciones, ¿no? Porque pues, no siempre sacamos 10 a la primera, no siempre. Entonces, este tipo de talleres tienen fórmulas que ya tienen números pitagóricos y que la verdad la mayoría de todo se da a partir de sumas, porque lo que vamos a ver en esta parte es la parte luminosa del camino de vida. Y lo que van a poder ver es que van a poder calcular de qué edad a qué edad dura cada etapa, van a poder calcular la energía que rige esa etapa y si nos da tiempo o por ejemplo como en el del otro taller, si quieren profundizar, podemos hacer estos desgloses y estos cálculos para que puedan, pues sí, justo ver los binomios, ¿no? Estas energías combinadas, que es lo que hago mucho en las notas numerolocas, pero lo que sí, de verdad, es que lo que sucede con este tipo de cálculos es una confrontación. Eso es lo que a mí me ha pasado siempre que reviso mi pináculo, sobre todo cuando reviso la parte oscura, es que sí te enfrentas a este reconocimiento de tus más profundos miedos, esos miedos a los que a veces ni siquiera a ti mismo te gusta mencionar. Y el reconocerlos, de verdad, la mayor recompensa es el elixir de la verdad y tomar ese elixir con toda valentía, con toda aceptación y con toda humildad. Porque a veces cuando nosotros observamos nuestro camino de vida, puede ser que la primera reacción es como el duelo, ¿no? La negación, no, 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 o sea, yo pensé que estaba en la parte más alta y a veces estás en la pura programación, porque hay personas que tienen 30 y tantos años y están en la programación. Pero si uno está en esta práctica, debe de ver que las palabras clave es cuando más las tienes que tomar de la forma mucho más neutral. Y por eso parte de lo que se va a hacer en este taller es de que vamos a hacer una bitácora de nuestra propia vida para que nosotros podamos anclar los aprendizajes de cada etapa y poder anclar los aprendizajes de cada año. Y así es mucho más fácil encontrar esas palabras clave. Y así es mucho más fácil cuando tú dices, ay, con razón me tocó transformarme, o ay, con razón me tocó tantas responsabilidades, porque lo puedes ver a través de lo que ya viviste. Y qué tan armónico o desarmónica fue tu actitud ante la vida en ese momento. Y por qué se presentó ese maestro o por qué se presentó ese escenario.
¿Por qué qué era lo que yo tenía que desprogramar? ¿A qué le ayudé a mi familia a desprogramar? Entonces, bueno, eso es lo interesante de este taller. La fórmula es, al principio es un poquito complicada, pero después es mucho más sencilla. Pero creo que, como siempre les digo, lo más complicado de este tipo de práctica, o ya sea el tarot, la astrología o todo lo que quieran, incluso la propia psicología, literal, es la interpretación. Es desde qué lugar estoy interpretando y a quién estoy interpretando. ¿A alguien que me importa, a mí mismo o a alguien que me duele? ¿No? Y pues hasta aquí la introducción de la clase. Les voy a dejar el video para que si lo quieren ver después. Y detengo la grabación.